tenemos amigos verdaderos aquí, de los que estamos aquí? ¿Cuántos podemos decir, este es mi amigo o esta es mi amiga, yo confío en ella, confío en él, sé que esa persona va a hablar bien de mí, o va a hablar lo que se ha originado en esta amistad? Él me conoce, yo le conozco, hemos vivido cosas juntos, hemos hasta muchas veces dormido en la misma cama y hemos compartido, ¿verdad?, la misma comida. Yo puedo comer de su plato y llevarme un bocado de pan a mi boca desde su plato. ¿Cuántos tenemos esa clase de amigos? No levante su mano. El que está escribiendo este evangelio es ni más ni menos que el discípulo amado del Señor. Uno que estuvo con Él, que comió con Él, que lo tocó, que conoció su ministerio, caminaron juntos, hicieron, ¿verdad?, en esa confianza que el Señor le dio de ser uno de los 12. Juan fue un amigo del Señor. Él comía precisamente del plato del Señor y pudo ver desde el inicio hasta el final del ministerio del Señor una persona que fue perseverante. Juan cuenta todo esto en su evangelio. De hecho, tiene otras cartas y él habla en su primera carta, capítulo 1, dice: yo conozco lo que estoy contándoles, es porque yo conozco quién es el Señor. Yo lo toqué, yo palpé, ¿verdad? Lo he visto con mis propios ojos, y todo lo que les estoy contando es para que ustedes también tengan este gozo que yo tengo por haber conocido a este Señor y a este Salvador. Juan comienza su evangelio, estoy en el boletín, con una introducción de 18 versos cuyo tema es una pregunta: ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús realmente? Yo te quiero hacer esta misma pregunta a ti en esta hora, querido hermano de la fe. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, para muchos es simplemente un referente, alguien, una guía, o un iluminado, algunos dicen por allí, o un gurú también dicen otros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús realmente? ¿De dónde vino Él? Todo esto Juan lo va a contar aquí en su evangelio, en esta noticia, en estas buenas nuevas que Él va a contar acerca de Jesús. ¿Qué está representado en la notable manifestación que fue la vida de Jesús de Nazaret? Este prólogo contiene un resumen de las convicciones más profundas de Juan sobre nuestro Señor Jesús. Subraye eso, las convicciones más profundas de Juan sobre nuestro Señor. Cuando tú cuentas algo de un amigo, dices: esa persona es leal, esa persona te dice la verdad, esa persona tiene un carácter, ¿verdad?, firme, es honesto. Es una persona que tú puedes confiarle, ¿verdad?, en cuanto a lo económico. Esa persona es honesta y va esa persona a administrar bien ese dinero que le confiaste. Esa persona es una persona fiel a su esposa, es leal, es un papá que ama a sus hijos, es un esposo que ama a su esposa. Tú puedes contar, porque ves la trayectoria, lo conoces a esa persona, a tu amigo, a tu amiga. Juan está contando y está hablando de las convicciones más profundas que él tiene acerca de su Señor, acerca de Jesús. Él lo conoció. Se enfoca en el hecho central, ¿verdad?, de la fe cristiana. Allí estamos, el cristianismo no se trata de una filosofía, se trata de una persona. Ponga la palabra persona. Juan dice esto: yo les voy a contar acerca de una persona. El cristianismo se trata de una persona. Esa persona es central para toda la fe cristiana. Sacar a Jesús del cristianismo es como si estuviéramos escuchando a Juan, ¿no?, decirnos esto. Sacar a Jesús del cristianismo sería como sacar los números de las matemáticas, como sacar a los médicos de la medicina, o como tratar de pensar en la luz del día sin el sol. Jesús es absolutamente central. Ponga la palabra central. Esto es lo que Juan va a decir acerca de Jesús. Él es central en la fe cristiana. Por eso el cristianismo se diferencia tanto de otras religiones, aunque nosotros no seguimos
o no predicamos una religión, se diferencia tanto de las religiones, ¿verdad?, las miles que hay en este mundo, porque todas las religiones de la tierra se centran en el ser humano. Subraye ser humano. Todas las religiones de la tierra se centran en el ser humano. Sus enseñanzas, sus ideas y filosofías están representadas en ellos. ¿Cuántos han oído decir, bueno, esa frase, ¿no?, que a veces la repiten los cristianos, no deberían repetirla, dicen, bueno, Buda ¿cómo se llama? Gandhi dijo, yo no, sería cristiano si no fuera por los cristianos, dicen. ¿Sabes algo? Los cristianos fallan, erran, se portan mal. Están en un proceso, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Caemos, nos golpeamos, nos lastimamos, caemos 7 veces y nos levantamos. Y el Señor está haciendo una obra en nosotros. Si Gandhi dijo eso, pues lamentablemente, si no reconoció al Señor Jesucristo, hoy está eternamente perdido. Porque la fe no se centra en ti. Tu fe no debe estar puesta en otro ser humano, tu fe está puesta, y esto es lo que está diciendo Juan, la fe central del cristianismo está puesta en una persona, en Cristo. Entonces, ¿sería cristiano si no fuera por los cristianos? No, espérate. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás siguiendo? Jesús dijo, yo soy el camino. Juan cuenta esto en su evangelio. Amados, la fe del cristianismo, todo se centra en una persona maravillosa, hermosa, notable y asombrosa, Jesús el Cristo. Y aquí estamos, aquí nos paramos y aquí introducimos este mensaje que hoy se titula ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? No te olvides que Jesús irrumpe en la historia de la humanidad, no en un día cualquiera, no fue el día que Dios dijo, este día tiene que nacer el Señor. Cuando vino el cumplimiento del ¿qué? Dice la palabra, del tiempo. Dios fue manifestado en carne. Es decir, la introducción, ¿verdad?, de Cristo en la historia de la humanidad tiene un tiempo, tiene un momento justo, exacto. Juan va a contar todo esto. Cuando Juan presenta, estoy en el boletín, presenta su evangelio, quiere que entendamos esto, que aquel de quien va a hablar, este asombroso hombre de Nazaret, es Dios mismo, subraye Dios mismo. Jesús es Dios, ponga la palabra allí, Jesús es Dios. Jesús es Dios y esto es lo que va a hablar Juan. Todo el evangelio de Juan, todo se trata de esto. Jesús es Dios, Jesús es Dios. Ahora, el próximo domingo estaré hablando un poquito acerca de la encarnación. En realidad la palabra encarnación no viene en la Biblia, no está en la Biblia, pero nosotros podemos ver, ¿verdad?, en todo el contexto bíblico y en todas las referencias bíblicas que Dios se hace hombre, se encarna en un hombre. Jesús es Dios, hecho hombre. Juan 1.1. Juan 1.1, allí lo tienen en su Biblia. Por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1. Estamos introduciendo el mensaje, ya estamos en el primer punto. Tome su pluma, anote y veremos aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Jesús es Dios, hecho hombre. En el principio era el verbo, dice la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí Juan describe la identidad, ponga la palabra identidad, la identidad del hombre que era Dios y que una vez caminó sobre esta tierra, que vivió y respiró como nosotros. Era Dios con nosotros. Jesús es Dios, dice Juan. Él caminó, Él anduvo en esta tierra. Sus credenciales, ¿verdad?, eran humanas, pero también divinas. Y Juan cuenta acerca de este hombre que fue su amigo. Él comió con él, él durmió con él al aire libre. ¿Y por qué digo al aire libre? Porque dice la palabra que no tenían ni siquiera dónde, ¿qué?,
dónde recostar la cabeza. Imagínense, llegaba la noche y el Señor les decía a sus discípulos, bueno muchachos, ya se puso el sol, preparen sus cobijas y Señor, pues ¿dónde vamos a ir a dormir? Bueno, ahí hay un buen árbol, ahí mínimo no nos va a dar el sereno de la noche. Y Juan dice, yo comí con él, yo dormí ahí, yo lo toqué, yo palpé, yo vi a este hombre, vi sus credenciales, vi que él era el más humilde de todos los hombres. Fíjese por favor, Primera de Juan capítulo 1, sin perder de vista Juan 1, vamos al mismo autor, Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien, vamos. Estoy viendo aquí quién está buscando la Biblia, quién no está buscando. Sí, quiénes están concentrados. Juan 1, Primera de Juan 1, del 1 al 4. Mire, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el principio era ¿qué? El verbo. Aquí otra vez Juan habla exactamente lo mismo. En el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído. Ellos escucharon al Señor, lo escucharon hablar, lo escucharon aconsejar. Ellos vieron a Jesús, ¿verdad?, sanar a los leprosos, dar vista a los ciegos. Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, es decir, damos testimonio de esto. Y os anunciamos la vida eterna. ¿Se da cuenta? Aquí hay una transformación en la vida de Juan y en la vida de los discípulos. Si el Señor te transforma, ¿qué vas a hacer? Si el Señor te toca, si el Señor te abre los ojos, ¿qué vas a hacer? Tú vas a querer contarle a los demás lo que Él ha hecho en tu vida. No te vas a querer quedar callado. Ayer vino un nene. ¿Cuántos años tenía más o menos ese nene? ¿Está la hermana Cristi aquí? No, ¿verdad? Vino un nene con estos bastones para personas no videntes. Él no podía ver. Vino por su bolo, vino con su hermanito, con su mamá. Y se acercó a nosotros, y se acercó al lugar, y recibió su bolo, y su hermanito le decía, ¿cómo se dice? Gracias, decía el nene, y estaba bien, perfectamente, pero no podía ver. Imagínate cuando Juan vio al Señor abriéndole los ojos a los ciegos. ¿Te das cuenta que no puedes callarte? Cuando Cristo te transforma, cuando te abre los ojos, cuando te toca el corazón, no puedes callarte, no puedes callarte. Tienes que decirles a otros, encontré el pan de vida, quiero que vengas, quiero que tú también comas de este pan de vida. Ya no quiero que estés mendigando en el mundo. ¿Te das cuenta? Por eso estaban los que estaban en el camino, los mendigos. Juan vio todo eso cuando el Señor se acercaba a los leprosos, los que eran relegados de la sociedad. Les ponían un cencerro en el cuello y los ponían fuera de la ciudad. Es más, cuando la gente pasaba, los leprosos tenían que hacer sonar su cencerro para decir, no se acerquen para acá. Jesús se acercó a ellos. Juan vio todo esto. ¿Cómo impacta la vida de Cristo en una persona? Él dice lo que hemos visto, lo que era desde el principio, desde antes, desde la eternidad, vino. Ahora estuvo con nosotros, yo lo vi, yo les quiero contar, dice Juan, ¿verdad? Que anunciamos en Él la vida eterna, dice, la cual estaba, versículo 2 al finalito, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Wow! Juan está contando de este Jesús, por eso el mensaje de hoy es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Versículo 3, lo que hemos visto y oído, otra vez, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos. Y aquí está el propósito. Cada vez que veas un para en la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Parar.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso cuando nosotros tenemos a Cristo y les contamos a los demás acerca de este Cristo, es para que los otros tengan el mismo gozo que nosotros tenemos. Amén. Gloria a Dios. Juan está diciendo, yo conocí a este hombre. Yo lo palpé, yo lo toqué, ¿te das cuenta cuando tú tienes una relación íntima con alguien, cuando es tu amigo, tu mejor amiga, ¿verdad? Tú hablas bien de esa persona. Tú sabes que esa persona es honesta, es leal. Juan está diciendo, este es el Salvador, este es el Señor, yo lo conocí, yo quiero darles a conocer acerca de este Salvador que tocó mi vida, me cambió, me transformó. Wow. Así que Juan describe la identidad del hombre que era Dios. Amén. Juan reflexiona también, estoy en el boletín, volvamos a Evangelio según San Juan. Juan reflexiona también sobre la vida, la muerte y la resurrección de este hombre extraordinario. Aquí hago un paréntesis. Presta atención a lo que le voy a decir. Cuando se va un ser amado, hablo de un amigo. ¿Cuántos han sido impactados en algún momento por el fallecimiento de un amigo, una persona muy cercana, muy amada, muy querida por ti? ¿Cómo te ha afectado eso emocionalmente? ¿Cómo te ha marcado la vida? Tú no lo podías creer. Se fue cuando menos lo pensabas. Se fue en una edad temprana. No podías entender, pero así pasó. Los planes de Dios incluyen ese tipo de eventos también que son traumáticos, que nos marcan para siempre y no lo podemos entender. Por ahí puede ser tu papá, tu mamá, pero si se relaciona con un amigo, una persona cercana, fue una influencia para ti y de repente eso pasó en agosto de hace 4 años atrás. De repente la noticia llega, Mirko, un amigo mío, yo había estado con él unos meses antes. Fuimos a pescar juntos, fuimos a cantar, estábamos juntos, me atendió, me recibió, me puso 400 jóvenes para que yo le hable del Señor y estuve con él y de repente viene él para acá y estuvimos juntos y fuimos a comer tacos y de repente se va para allá y la noticia. Parte de la presencia del Señor y te impactan todos esos detalles. Pero ¿sabes lo que queda en tu memoria? Y lo que Juan cuenta aquí, por eso puse que él reflexiona sobre la muerte y la resurrección de este hombre extraordinario. Cuando alguien iba a contar acerca de Lázaro, ¿qué evento creen ustedes que iban a contar acerca de Lázaro? ¿Su muerte nada más? ¿O iban a contar de que Jesús resucitó a su amigo? ¿Sabes algo? Tú y yo debemos ser personas consistentes, perseverantes, porque nosotros estamos dejando un legado a la gente. Nuestra conducta, nuestra fidelidad al Señor está marcando la vida de los demás, amados hermanos. Si tú eres inestable, si tú eres un hombre de doble ánimo, una mujer de doble ánimo, ¿tú crees que vas a impactar a las personas que están a tu lado? ¿Qué van a decir las personas de ti cuando tú ya no estés? ¿Qué quieres que diga en el epitafio de tu tumba? ¿Qué te gustaría que diga allí en el epitafio? Este hombre fue un hombre fiel. Esta mujer fue una mujer que amaba a Dios, fiel a su esposo, una mujer que instruyó a sus hijos en los caminos del Señor, una mujer leal, honesta. ¿Eso te gustaría que dijese tu epitafio, tu placa allí en tu tumba? Juan dice, yo conozco a este hombre. Yo conozco su vida, yo conozco su historia y yo quiero decirles algo, dice Juan, yo sé de él que él dio su vida, murió y resucitó por nosotros. Hay una historia completa. Que tu historia, que la historia de tu vida sea una historia completa en el Señor. Que perseveres, que sigas corriendo, que no te desanimes por las circunstancias que estamos viviendo. Que tu fe no caiga.
Que tu fe no esté por allá, por el piso, que no seas un hombre de doble ánimo o como la onda del mar. Que perseveres para que el día de mañana, cuando las personas, cuando tus hijos, cuando tú ya no estés y tus hijos te recuerden, que te recuerden como un hombre, como una mujer que amó a Dios, que fue fiel, que marcaste la vida de los demás. Esto es lo que está haciendo Juan, está contando acerca de su amigo. Su amigo marcó su vida. Así que él describe la identidad. Este era Dios hombre. Estaba con nosotros, dice, y nosotros le vimos. Y él reflexiona acerca de la vida, la muerte y la resurrección de este hombre extraordinario. Imagínense cuando resucitó el Señor. Y Juan dice que resucitaste, aquí estás, nos dijiste la verdad. Nos dijiste la verdad. Qué feo es cuando alguien te promete algo y dice, voy a estar contigo. Y después ya no está. Qué feo es cuando sucede esto en un matrimonio, o qué feo que es no cumplir nuestras promesas a nuestros hijos. Qué impacto causamos, qué golpe causamos en la vida de los demás cuando no somos consistentes con lo que decimos y hacemos. Pero Juan habla de su amigo y dice, no, yo conozco la vida de este hombre. Su vida fue maravillosa, de principio a fin. Jesús era el Logos, ponga la palabra Logos, Logos de Dios. Y la palabra Logos, así como se escucha, Logos, es una palabra griega que significa palabra. Es una palabra griega que significa palabra. En el principio dice Juan, era la palabra. En el principio era la palabra. ¿Qué es una palabra? No le suban tanto. ¿Qué es una palabra? Una palabra es una expresión audible o visual de un pensamiento. Los pensamientos son incomunicables hasta que se ponen en palabras. ¿Le has dicho alguna vez a una persona, bueno, a ver, mírame, a ver, piensa conmigo? ¿Cómo? Piensa conmigo. Pero tus pensamientos, lo que tú tienes en tu cabeza, lo expresas con palabras. Bueno, hasta que la persona te escucha lo que tú tienes en tu cabeza, pues ahora puede pensar contigo. Si no, ¿cómo va a pensar contigo si no lo expresas en palabras? Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús era el Logos de Dios. En el principio era la palabra. En el principio la palabra. Y allí en Hebreos lo leímos recién, Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por eso leímos ese pasaje hace ratito, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, de su Hijo. Él es el pensamiento de Dios. Todo lo que Dios piensa estaba en Cristo. Todo lo que Dios planeaba estaba en Cristo. Cuando las personas veían a Cristo, veían lo que Dios había pensado para la humanidad. ¿Tú quieres conocer a Dios? Recién Jimena dijo algo interesante, pero y sonó como chistoso, pero es real. Dice, bueno, lo conocí, pero no lo conocí completo porque nadie puede conocer a Dios completamente. Y es verdad. Pero Jesús vino a dar a conocer el carácter de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Cuando la gente veía a Cristo, veía el amor de Dios. Él se acercaba, Él abrazaba a las personas, Jesús estaba con las personas, tocaba a las personas. Era Dios con nosotros, el carácter de Dios en la persona de Jesús. Era el Logos de Dios, era la palabra hablada, era el verbo hecho carne. Amén. Fíjense, 1 Corintios 2:16. ¿Lo tienen? 1 Corintios 2:16. Mire lo que dice.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Responda usted. Nadie. ¿Quién le instruirá al Señor? Responda. Nadie. Mas nosotros tenemos, observe, la mente de Cristo. No dice de Dios, dice de Cristo. Del Cristo hombre, del que caminó. Pablo precisamente conoce a Cristo, conoce su carácter. Él estuvo con los discípulos y pasó allí un tiempo aprendiendo de quién era Cristo. Ese Cristo que le habló, que se manifestó, que cuando una luz le resplandeció y cayó de su caballo, del camello, no sé de lo que iba, ¿verdad? Pero cayó al suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Se le manifestó el Señor y empieza a conocer al Señor. Por eso te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Segundo lugar, ¿estás manifestando el carácter de Jesús en tu vida? Las personas cuando te ven a ti, ¿ven a Jesús? ¿Ven a Jesús? Me encanta esa frase que se ha hecho muy famosa. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Cuando no puedes, ¿verdad?, perdonar, y cuando estás enojado, y cuando te han hecho algo difícil, y cuando es una prueba que no puedes soportar y ya quieres tirar la toalla, y ves a Jesús y ves que Él siguió corriendo, puso el gozo delante de Él y corrió y obedeció y se hizo siervo y se humilló, y cuando le golpeaban en una mejilla, Él puso la otra, y Él fue obediente, fue un siervo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Hazte esa pregunta cuando tengas que tomar decisiones importantes y las menos importantes. Hazte esa pregunta, ¿qué haría Jesús en tu lugar cuando estás en tu casa, cuando estás con tu esposo y que estás enojada y que algo hizo tu esposo? Ya sabes que sí, siempre hacemos cosas. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y Juan ve todo esto. Juan dice, Él es el Logos, Él es la palabra. ¿Quién conoció la mente del Señor? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? Pues nadie. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos esa posibilidad de poner en práctica porque ya le conocemos, porque ya conocemos sus planes. La mente de Cristo es conocer los planes de Él. ¿Cuáles son los planes de Jesús? Salvar a las personas. Por eso nosotros vamos y queremos llevar esto, un poquito de comida, un poquito, ¿verdad? Algo para que las personas también, como lo hacía el Señor. Dice que Él una vez alimentó a más de 5.000 personas, eran como 15.000 en total, con niños y con mujeres, ¿verdad? En aquella, ese lugar verde ahí, una pradera espectacular, hermoso. Ahí estuvo el Señor alimentando a las personas. ¿Te das cuenta? Juan ve todo eso. Él era un discípulo del Señor. El Señor era el Logos, era la palabra hablada. La respuesta es nadie, ya lo pusimos, nadie sabe lo que Dios piensa hasta que nos lo dice. ¿Y sabes cómo nos habló el Señor? ¿Cómo nos habló Dios? Por medio de Jesús. Ahí está la voz de Dios. ¿Tú quieres saber lo que Dios o quién es Dios? Mira a Cristo. ¿Tú quieres saber qué piensa Dios? Mira a Cristo. Ve a la palabra. Ve al Señor Jesucristo caminando entre las personas. Se acercaban a Jesús todos los fariseos, todos los pecadores y los ¿verdad? Los de la baja sociedad, los borrachos, los maldicientes, las prostitutas. Se acercaban a Jesús, lo rodeaban y lo escuchaban. Y Él era la palabra de Dios, la palabra hablada. Ahí estaba. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió una parábola. Ahí estaba el Señor hablando, atento, porque el Señor iba a hablar. Un hombre tenía 2 hijos. Una mujer perdió, ¿verdad?, una de sus monedas.
Y después un hombre, ¿verdad?, que tenía 100 ovejas, se perdió una y ese hombre fue y la buscó y la encontró hasta que la encontró, la cargó sobre sus hombros y la trajo. ¿Te das cuenta? Eso era la enseñanza del Señor. Ustedes son fariseos, saben la Biblia, pero ustedes no practican la Biblia. Ustedes son fríos, la ley los tiene completamente endurecidos. Pero yo vengo a darles el amor de Dios, a manifestarles el amor de Dios. ¿Haces acepción de personas? ¿Le haces el fuchi a las personas? ¿No te gusta abrazar a los que están sucios? ¿No son de tu clase? Jesús nos muestra su amor. Él vino a buscarnos, nos vio sucios, nos vio perdidos, nos vio llenos de lepra, espiritualmente hablando, y nos limpió. Él estuvo con nosotros. Y Juan cuenta todo esto y dice, yo lo conozco, yo sé quién es Él. Cuando Jesús estuvo entre nosotros como hombre, expresó lo que estaba pasando en la mente de Dios. Wow, nunca le has dicho a alguien, bueno, pero a ver, ¿qué estás pensando? Y nosotros tenemos en ese momento dos posibilidades: decirle realmente lo que estamos pensando, o engañarlo. Es como, bueno, los esposos muchas veces quisiéramos saber qué está pensando nuestra esposa, ¿verdad? ¿Cuántas cosas piensa hay en la mente de una esposa? No se puede describir eso. Amados, no sé por qué dije eso, pero es así, ¿no? Cuando Jesús estuvo entre nosotros como hombre, expresó lo que estaba pasando en la mente de Dios. En la mente de Dios. Él nos dijo los pensamientos de Dios. Él fue la expresión de Dios en la tierra, el verbo, la palabra de Dios. Él nos reveló a nosotros lo que pasaba en la mente de Dios. Pablo lo llama la sabiduría de Dios en misterio. Mire, se lo puse ahí al versículo. Fíjese lo que dice, 1 Corintios 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amados, la sabiduría oculta de Dios, esa sabiduría predestinada desde antes de la fundación del mundo, aquel que estaba con el Padre, la palabra, el verbo, se hizo carne. La palabra de Dios, allá en el principio, en la eternidad, ahora estaba con nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa sabiduría oculta de Dios se dio a conocer y nosotros la conocemos. Escucha una cosa, a veces nos comparamos, somos muy buenos para compararnos y frustrarnos. Decimos, oh, cómo me gustaría, ¿verdad?, tener tal cosa, a estar allá o vivir en tal país y, ¿verdad?, disfrutar todo lo que aquellos, ¿verdad?, no sé, los que están en el poder, en la realeza. Amados, a nosotros se nos fue dado las riquezas de Dios. ¿Sabe cuál es la riqueza de Dios o las riquezas de Dios en dónde están concentradas? En Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos un lugar en el cielo, nosotros tenemos, ¿verdad? Dice la palabra, una herencia incorruptible, inmarcesible, no se marchita, incorruptible, no se corrompe, reservada, preparada para nosotros allá en el cielo. Así que cuando tú dejes esta tierra, cuando tu familiar que conoce al Señor ya dejó esta tierra, ahora está disfrutando ya de las mansiones, de la herencia incorruptible, no se corrompe, no se mancha. ¿Te das cuenta de todo lo que tenemos en Cristo? Y Pablo dice, este es el misterio, esta es la sabiduría de Dios en misterio, es Cristo. Y Juan conoció a esta sabiduría. Si tú ves al Señor
Cuando el profeta dice, porque un niño nos es nacido, y después dice ¿qué? Hijo nos es dado. Un hijo, escuche, nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire todo lo que está concentrado en ese hijo que nos fue dado, en ese niño que estaba ya en el pesebre. Escuche, Él es, punto 2, el creador. Él es el creador. Él es el Logos. Juan describe al Señor su identidad o la identidad del hombre Dios. Él es el Logos, pero aquí vemos ahora que Él es el creador, hecho parte de su creación. Mire lo que dice Juan, estamos en ese texto. Todas las cosas, versículo 3, por Él fueron ¿qué? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted sabe que cuando dice la palabra de Dios, allí en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de que Cristo fue el que dio la palabra. Porque Él es la palabra, por Él todas las cosas son hechas, dice la palabra, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, quien dio la palabra allá en el Génesis, cuando todo estaba en caos, fue Cristo. Él dio la palabra y cuando Él da la palabra, todo se convierte en bonanza. ¿Está entendiendo? ¿Estamos entendiendo esto? Él es el creador. Y Él se hizo parte de la creación. Él se sujetó también al tiempo, al espacio aquí en esta tierra. Él caminó, Él fue un niño. Veremos en unos momentos más en Lucas capítulo 2, versículos 40 al 47. Pero mire, Él es el originador de la vida y de la sabiduría. Por eso es importante cuidar la vida, por eso es importante defender la vida. Por eso es importante que cuando alguien está hablando ahí en tu oficina acerca del aborto, de matar niños, tú defiendas la vida, que saques la cara, que seas un hombre, una mujer cristiana, que saquen la cara. Que pongan la cara, más bien, y digan, no, eso no está bien. Dios es el dador de la vida. Él da la vida y Él quita la vida. Esta sabiduría que de alguna manera se limitó a aprender como un niño pequeño, era Dios hecho hombre. No te olvides de eso. Los mormones dicen, era un Dios. No, Él era Dios, hecho hombre, creciendo y participando y sintiendo todo lo que el ser humano siente y experimenta. Mire, Lucas 2, 40 al 47, tengo estos dos versículos que me encantan y se los quiero compartir. Lucas 2, 40 al 47, ya estamos terminando. Cuando un pastor o un predicador dice, ya estamos terminando, tienes que contar de ahí en más unos 10 minutos más. Lucas 2, ¿lo tienen? Listo, 2, 40 al 47, dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? Sabiduría, mire, y la gracia de Dios era sobre él. Y mire bien, 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años, Jesús también tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este era Jesús. ¿Te das cuenta? Está limitado en el tiempo, en el espacio, como hombre. Está creciendo, tiene 12 años, le interesa estudiar la ley, los profetas, sus padres le enseñan.
Este es el Dios hecho hombre que tiene ahora 12 años, que pregunta, que escucha, participa, siente lo que el ser humano siente y experimenta. Y mira ahora el remate, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Subraye por favor esos versículos. Téngalos presentes. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 18, al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién tiene el imperio de la muerte actualmente? El diablo. ¿Quién destruyó a ese que tenía el imperio de la muerte? Jesús, dice aquí el autor de los Hebreos. Y librar, mire versículo 15, a todos los que por el, ¿qué dice? Escuche, ¿sabe cuánta gente hay que tiene temor de la muerte? Por eso necesitan a Cristo. Por eso te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Si tú tienes miedo, terror a la muerte, tú no tienes a Jesús. Tú necesitas a Jesús. Jesús te libra del temor a la muerte. Satanás te pone terror de la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus, ¿ves? Semejante a sus hermanos. Él era como tú, como yo, un ser humano, pero era Dios. Y fíjese, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y mire ahora, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, cuando tú seas tentado, tú también tienes que entender esto. El Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe lo que es la tentación. Él nunca cayó en la tentación, nunca cayó en el pecado. Pero Él te puede socorrer cuando tú eres tentado. No puedes echarle siempre la culpa al diablo, siempre la culpa, ¿verdad?, a tu mamá, a tu papá, a tus tíos, ¿verdad?, a tu historia. No, Él es poderoso para socorrerte cuando eres tentado y para que tengas victoria. Eso dice la palabra de Dios. ¿Ves? Aquí estaba el Señor. Y en punto 3, Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Ponga la palabra plenitud. Jesús manifestó la plenitud de Dios y ese poder de Dios resucitó, ponga la palabra resucitó a nuestro Señor Jesucristo y nos resucitará a nosotros también. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, leemos, esto es muy importante, estos dos últimos versículos. Es muy importante, estamos en el final del mensaje, no se relaje por favor. Segunda a los Corintios 4:14, mire lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que el que resucitó al Señor, mire bien, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Mire, el que resucitó al Señor también te resucitará a ti. Así que esos huesos, esas cenizas que estén en la tumba, si pasa mucho tiempo después de que hayamos dormido y estamos en la tumba, esas cenizas se juntarán con el alma y el espíritu nuevo, el cuerpo nuevo y el alma y el espíritu, y tendremos un nuevo cuerpo y tendremos el alma y el espíritu sin relación con el pecado cuando el Señor nos resucite. Los familiares, mi padre que falleció hace unos años, cuando venga la resurrección, él tendrá un cuerpo nuevo. Yo le voy a reconocer. Claro, mi enfoque no va a ser mi papá allá en el cielo. Estaremos, disfrutaremos juntos y sabré que él fue mi padre, pero mi amor y mi enfoque y nuestro enfoque será Cristo.
¿Eso no te da una alegría, un gozo? De saber que vas a estar con Cristo, vamos a estar con Cristo para siempre, sin relación con el pecado. Ya no vas a decirle a tu esposo o a tu esposa, ¿ves? Tenía razón. Esas cosas ya no hay, ya en el cielo ya no hay esas cosas. Ahora todo nuestro enfoque es Cristo. Todas nuestras relaciones serán relaciones de paz. Todo nuestro amor será un amor puro, un amor que no está ahí envidiando, ¿verdad? No seremos egoístas, no tendremos luchas con nuestra carne. En el cielo ya no habrá esas cosas. Ya no hay lugar para esas cosas. Qué hermoso. Y Hebreos 13:20 dice la palabra del Señor así. Hebreos 13:20. Dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, mire bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, todo lo que tú y yo podamos hacer, lo que hagamos bien, más bien dicho, lo que hagamos bien en esta tierra es porque el Señor lo está produciendo. Porque si sería por ti, por mí, no más puras tachas. Pero el gran pastor de las ovejas está haciendo algo en ti y en mí. ¿Verdad que sí? ¿Lo está haciendo? ¿Sí? Amén. ¿Qué harás con Jesús hoy? Escucha esto porque me quedé con esa frase cuando estaba estudiando esto. Tarde o temprano todo ser humano deberá tratar con Jesús el Cristo. Esto es verdad, todo ser humano. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio, ¿no? Si no arreglas tus cuentas acá, ya después es juicio. Pero mira esto me impactó. Tu última crisis y el último examen, hoy puedes resolverlo con Jesús. ¿Sabes que para muchas personas el conflicto actual, por eso no pueden vivir en paz? Por eso están en una crisis continua, porque Cristo, al fin de cuentas, es su última crisis. Cristo es su última crisis, algo que tienen que resolverlo ya. Tu pariente, que le has hablado tantas veces, no te ha dicho, bueno, sí, está bien, listo, basta, entiendo todo, pero no quiero. Es su última crisis. Cristo es la última crisis para muchos. Y no pueden resolver la historia de sus vidas porque no resuelven su crisis con Cristo. Y en lugar de ser tu crisis, Él quiere ser tu Señor, tu Salvador, tu paz, tu gozo. Juan puede decir al final, yo les digo algo, dice Juan en su último capítulo. No sé si han leído ustedes ese versículo, creo que sí, por supuesto. Si han leído toda la Biblia, pues sí. Dice en Juan 21:24, este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, dice de él mismo, ¿no? Y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina su libro, su evangelio. Cuando alguien habla de ti, o cuando tú le preguntas acerca de alguien, te pregunta acerca de alguien, tú dices, no, mejor ni hablemos de esa persona. Mejor ni hablemos de esa persona porque se está portando mal. No está haciendo las cosas bien. Pero mire cómo termina Juan de escribir acerca de su amigo.
Él era el discípulo del Señor y dice, mira, yo les puedo decir una cosa, no cabrían los libros si yo tuviera que contarles todas las cosas que Jesús hizo. Me encanta. ¿Qué tal tu crisis ahora? ¿La estás resolviendo con el Señor? Vamos a hacerlo. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a seguir el próximo domingo si el Señor nos da vida. Oremos al Señor.